Outline, el inicio del 21, Constantino de Tárnava. Hoy presentamos Cumpleaños 100. La primera transmisión de radio, uno de los inicios ya comentados y algo discutidos, sucedió en Monterrey, Nuevo León. Con un pequeño detalle, el radio hay que escucharlo. Está bien, muy bien. Alberto Llanas Martín es una persona muy ligada y muy estimada en mi carrera desde diferentes aspectos, amistad de muchos lustros, una de las voces más fuertes en la gran historia del radio. Alberto, gracias por estar en Outline. Jaime, muchísimas gracias, muy buenos días, te saludo con muchísimo gusto y estoy a tus órdenes. El inicio del 21, el inicio de 1921, ¿cómo es este gran inicio de radio en México, en Monterrey? ¿Cómo se da? Bueno, definitivamente, pues se da exactamente en 1921 por conducto de Constantino de Tárnava, quien hace la primera transmisión originada desde la ciudad de Monterrey para todo el país y resto del continente americano, según establecen pues los comentarios o las informaciones que se tienen al respecto, pero se estableció que esta transmisión la hizo Constantino de Tárnava, originada por la calle Guerrero, muy cerca, por cierto, de Tadremier, que era la residencia del papá de Constantino y de Luis, su hermano. Pero Constantino, pues que había sido egresado de la universidad con la categoría de ingeniero eléctrico, pues es al que se le atribuye ser el padre de la radiodifusión en México, con casi 100 años ya de haberse celebrado. Estamos hablando de 1921, estamos hablando del 2021, Jaime. Yo sé que en las diferentes carnes asadas que hacían con Lacho Pedraza y con todos los grandes compañeros allá en Monterrey, pues este era un dato que circulaba entre todos los compañeros, ¿no? O sea, mera tradición oral. ¿Cómo llegó a ti esta información? Esta información se ha venido transmitiendo pues a través de los años, Jaime, definitivamente se establece a través del tiempo, inclusive pues hay ciertos detractores o cierta información que no está relacionada directamente con la primera transmisión que se hizo en México. Se habla de un militar, médico militar, que fue quien hizo la primera transmisión en 1919, aunque también hay datos de que Constantino de Tárnava pues también hizo su primera transmisión en 1919, pero no le dio curso. Hay que recordar inclusive las siglas. Las primeras siglas fueron TND, que significaba Tárnava Notre Dame, porque había sido egresado de la Universidad de Notre Dame. Así que pues hay mucho de qué hablar. Pues prácticamente él era el dueño de lo que es la XCH en frecuencia de amplitud modulada, que fue la primera emisora con licencia de Nuevo León. Me voy a regresar unos cuantos años o a lo que estabas hablando, tus primeras líneas. Esa primera transmisión, la de octubre de 1921, ¿quién la recibió? ¿O qué amplitud tuvo? ¿O qué longitud tuvo? ¿Hasta dónde llegó? ¿De Monterrey, de Guerrero y Padre Mier? ¿Hasta dónde? Pues se habla de que una de las hermanas, que es hermana de Luis, que es quizá la única sobreviviente que todavía es hija de Luis, que era sobrina prácticamente de Constantino, en su entrevista que le hicieran en su momento, ella mencionaba que la transmisión se había escuchado a unas 4 o 5 cuadras máximo del lugar donde se estaba originando la transmisión. Esa primera transmisión ya más en forma, fue con un piano, una pianista, una cantante y 2 personas más. Era un núcleo muy reducido y pues se hablaba de que nada más se había escuchado la primera transmisión entre 4 y 5 cuadras a la redonda. ¡Oh, formidable! Entonces fue musical la primera transmisión, por lo menos la del ingeniero Constantino de Tárnava, fue musical. Sí, definitivamente, inclusive ya se establecía como una estación con cierto interés económico, porque al principio pues no era más que incipiente las transmisiones y Constantino tuvo más visión todavía que otros que estaban tratando ya en Estados Unidos existían desde luego hay emisoras de radio, inclusive ya se vendían radios en México originados en Estados Unidos. Y se vendían con el eslogan de que si compras un radio aquí en México vas a tener oportunidad de escuchar emisoras de radio en los Estados Unidos. Pero aquí en México
cuidado, definitivamente tenemos que honrar, recordar y establecer para orgullo de la gente de Monterrey o del estado de Nuevo León, pues de que la emisora de Tárnava, Constantino Tárnava, fue la primera emisora, y así la reconoce la Asociación de Radiodifusores con sede en la Ciudad de México. Reconocen definitivamente en forma oficial la transmisión de Constantino. La gran mayoría, la inmensa mayoría, da esa fecha como el inicio del radio en México. Luis, que era el hermano, era el que aportaba aparentemente el capital, era Luis, era el inversionista inicial, y el hombre que era el ingeniero que estaba avesado en ese tipo de situaciones, pues era Constantino. Entonces su hermano era el patrocinador financiero. Sí, era quien lo sostenía, pues aparentemente la inversión que se realizaba en aquel entonces. No había todavía patrocinadores, no había todavía magnates o filántropos que proporcionara lo necesario, que aparentemente pues era un aparato de 20 vatios. Imagínate, esa fue la situación. 20 watts de potencia, 20 watts, claro, estaban haciendo el radio en México con 20 watts. Sí, definitivamente, y ese es el orgullo que tiene Monterrey, que bueno, ya de por sí en el Monterrey sí tenemos ese sentido del orgullo, porque es un estado del estado de Nuevo León, y la ciudad de Monterrey pues significan progreso, significan estabilidad, significan que fueron los iniciadores de poner a México en el mundo a nivel comercial. Entonces, pues, por eso el hecho de esta emisora, que después fue considerada como XCH, Radio Actualidades. Yo anuncié en la XCH en 1960, fue cuando llego yo a esta emisora que llega Radio Actualidades, bajo la dirección de un hombre de radio como era Alonso Sánchez Rangel, y de compañeros locutores extraordinarios que ya formaban el núcleo porque Tárnava, Constantino, ya después se ve abrumado porque se dedica a otros menesteres, y entonces vende la emisora a los hermanos Quintanilla, don Mario y don Jesús Quintanilla, que hacen el conglomerado de XSB, XCH, XCMN y posteriormente los canales de televisión que predominaron durante mucho tiempo en Monterrey. Esa es la secuela que nos dejó, es la herencia, ese legado que nos dejó Constantino de Tárnava y en cierto modo su hermano Luis. Déjame retomar la línea a ver si comprendí bien. La primera transmisión, después las nominales, una cómoda inserción aclaratoria. Todo para beneficio del escucha, es decir, tú, usted, ustedes. Aclaraciones en compacto de la primera transmisión del ingeniero Constantino de Tárnava el 9 de octubre de 1921. Hay varias versiones y fuentes, variaciones todas de un mismo acontecimiento. Primero, la aclaración respecto a las nominales. Una versión afirma que la primera transmisión se anunció como Estación Experimental 24A. Otra fuente asegura que se anunciaba como TND, nominales que aluden a Tárnava Notre Dame, nombre de la universidad y de la localidad del estado de Indiana donde estudió Constantino. Versiones posteriores afirma que se anunció como esta es la CYL. Esta puede ser una sobreposición histórica, un overlap, porque hay fuentes que dicen que CYL son de la estación del señor Raúl Azcárraga y el Universal, la casa del radio. Otras fuentes aseguran que las nominales eran CYA y que en 1923 era llamada CYO. Bien, ocurre que en 1924 en Berna, Suiza, tuvo lugar la Conferencia Internacional de Telecomunicaciones y asignó los indicativos CY a México. Después, en 1929, la Conferencia Internacional de Telecomunicaciones, reunida en Washington, en los Estados Unidos, asignó las nominales XE para México. Bien, entonces, centrando la aclaración en la estación del ingeniero Constantino de Tárnava, compacto, yo voto porque estas 5 versiones están entrelazadas y se usaron en diferentes meses o años. Es decir, primero como la experimental 24A, pero paralelamente el ingeniero de Tárnava
usaba por cariño a su universidad la identificación TND. Puede ser. Pero llegado 1923, empezó a usar casi oficialmente CYO. Antes o después, paralelamente, usaba CYL y CYA. También puede ser. Pero documentado está en una entrevista del ingeniero donde dice él que lo oficial era en 1923 CYO. La conferencia de Berna es en 1924. Atención. En 1929 hay una conferencia internacional en Washington y le otorgan las nominales XEH en 1929. Pienso que más o menos fue así. Respecto a lo comercial, hay una versión de Alicia de Tárnava, hija de Luis, hermano de Constantino de Tárnava, quien afirma que en la primera transmisión hubo un comercial de una mantequilla. Ok. Otras fuentes dicen que el programa musical incluía una obra de nombre Concierto en miniatura de la manteca regia. Así afirma la fuente. Yo pienso que las primeras transmisiones incluyeron ambas versiones y de esta forma era radio experimental y era radio comercial. Fin de esta cómoda inserción aclaratoria. Entonces, Alberto, ¿esto ocurrió así? ¿Así es? Sí, posteriormente ya se designa, a Tárnava se consideró como el dueño de la XCH ya en la amplitud modulada. Esta fue la primera emisora con licencia de Nuevo León. Así que imagínate nada más la trascendencia de lo que es la radio, la comunicación y el impacto pues en el mundo al menos de habla hispana, esta emisora XCH de hace 100 años ¿Y va a cumplir precisamente los 100 años. ¿Y la frecuencia cuál era? La frecuencia de la XEH, o sea, la H. Entonces, ¿trabajaste ahí? ¿En qué año fue esto que el ingeniero Constantino de Tárnava, él se la vendiera a los Quintanilla? Bueno, Quintanilla. Yo les digo así porque así les dicen todos ustedes, ¿no? Los señores Quintanilla. Sí, definitivamente trabajamos ahí, era la estación, era el núcleo más fuerte de la radio, pero originado precisamente con la XCH primero, después se incorporó lo que era la FB, y después de XFB, que era la que producía radionovelas, donde trabajó gente muy importante, inclusive Lalo González el Piporro, ahí trabajó el Caballo Orgado, Víctor Alcocer, grandes figuras que hicieron historia en la radio en México, ya asentados en el Distrito Federal. Pero la XCH es como una fuente de hace 100 años y es una fuente que en la actualidad todavía reditúa muchas situaciones buenas para la radio y la comunicación. Alberto, ¿en qué año la adquieren los señores Quintanilla? ¿No tienes el dato a la mano? No. Cercano el año. No, definitivamente, pues prácticamente engrosé a este núcleo en 1960, pero ya tenía un historial largo, lo que era la XCH. Yo creo que está funcionando desde el inicio del 21. Yo creo que se consideró en el aire, hubo interrupciones, sí, pero posteriormente fue la estación que se asentó, fue la primera y ya con designación de la XCH. Ya lo de Radio Autoridades se lo pusieron los directivos de programación años después, inclusive me tocó ver algunos cambios ya en 1960. Pero la historia, pues es larga. Sí, cómo no. Oye, Alberto, ahora una personal, me voy a saltar, voy a pimponear, como dicen, algo personal. ¿Cuándo te iniciaste tú frente al micrófono? Fíjate que yo me inicié transmitiendo béisbol allá en San Francisco del Oro, Chihuahua, que es un pueblo que está ubicado al sur del estado más grande de la República Mexicana. Ahí me inicio. ¿Eres tú de Chihuahua? En Chihuahua. De Parral. Yo soy originario. O de San Francisco del Oro. ¿Es lo mismo San Francisco del Oro? No, de hecho no, porque son ciudades diferentes. Bueno, la ciudad de Parral, Chihuahua, pues es la cabecera prácticamente de una triangulación de ciudades como San Francisco del Oro, Chihuahua, donde nació un servidor, y donde está ubicado, por cierto, el medio de transporte aéreo a través de cables
más largo de toda Latinoamérica, o sea, el material lo transportan de la mina San Francisco Mines Off, lo llevan a la superficie y lo transportan a través de un sistema de canastillas que está considerado como el más largo. Pero en fin, esa es otra historia. Santa Bárbara, San Francisco y la cabecera es Parral, Chihuahua. Ahí tú empezaste a trabajar. Hoy, antes de seguir con la biografía de Alberto, me voy a regresar otra vez. Voy a saltar en el tiempo, porque lo que pasa en el mundo no es coincidencia, nada es por coincidencia, por decirlo en positivo, todo es causal. Dinos por favor, Alberto, tu percepción de que el inicio del radio en México sea con la guía de un ingeniero. Tú nos relataste y nos narraste los elementos, que era un ingeniero, que había un patrocinador financiero, que se transmitió música y que fue en Monterrey, o sea, Monterrey. Y en toda esta historia del radio, Monterrey ha sido un mentor vigilante del radio, de sus formatos, de sus creativos, de las voces de los empresarios. ¿Qué opinas o qué percepciones despiertan en ti esto? Alberto, ¿por qué sucedió el inicio en Monterrey? ¿Por qué un ingeniero? ¿Por qué en Monterrey y por qué no en otro lado de México? ¿En otra latitud? Yo pienso que Monterrey, por ejemplo, es una ciudad con una proyección, con un deseo de superarse constantemente. Prueba es cómo teníamos la fundidora, que era una de las más grandes de la República Mexicana, cómo creció allí la cervecería, cómo creció Cartones Titac, cómo crecieron las grandes industrias. Entonces la gente tenía iniciativa y los grandes corporativos requerían de gente preparada, y esa gente preparada era inquieta, como en el caso de Constantino de Tárnava, que siendo ingeniero electricista, sin embargo, tuvo el tiempo suficiente para buscarle a la comunicación, para buscar extender su punto de vista, aunque después lo abandona porque se dedica a otras situaciones. Pero yo creo que en Monterrey inclusive pues hay una inquietud permanente por progresar. Inclusive tú sabes que actualmente cualquier artista que quiere triunfar tiene que pisar la República Mexicana e indiscutiblemente pisar Monterrey. Cuando un artista dice estoy pegando en Monterrey o estoy haciéndolo en Monterrey, los grandes grupos, los grandes eventos se originan en Monterrey antes que en el resto de la República. Yo creo que por eso la radio, por eso Constantino, por eso Luis, por eso esas personas eran inquietas y además muy preparados. Tiene muchas escuelas, muchas universidades Monterrey, y entonces se requiere cierta capacidad o cierto reconocimiento para poder incursionar en los medios en esta ocasión. Por eso lo atribuyo yo en forma muy personal al inicio de la radio hace 100 años en la ciudad de Monterrey con la familia Tárnava. Y así siguió toda la historia del radio, como lo acabas de mencionar. Siempre ha aportado creativos, voces, como dijera Lacho, sin agraviar. ¿Qué voces ha aportado Monterrey, no? Y creativos, personas de radio. Hablando precisamente de una personalidad que todo el mundo reconocemos en los medios, como fue Lacho Pedraza, Horacio Pedraza, un locutor con una voz extraordinaria, una potencia increíble, una improvisación, sobre todo con tema jocoso, humorístico, como se requerían los DJs de ese entonces, con mucho respeto siempre, pero siempre tenía Lacho Pedraza, pues fue un punto de partida y lo recordamos con muchísimo agrado, no solamente por su personalidad, sino por lo que significó dentro de los medios de comunicación, tanto en las estaciones en español como en las estaciones en inglés. Mi gran maestro, Lacho, siempre querido Lacho Pedraza, siempre muy importante en toda la vida del radio. Y ahora sí, bueno, tú también estuviste muy ligado, has estado ligado a la vida de Lacho Pedraza, pero regreso ahora a la biografía de Alberto. Estábamos en Santa Bárbara, eres de Chihuahua, Alberto. Yo me inicié transmitiendo béisbol porque pues estaba muy chamaco yo todavía y siempre me metía a la cabina de radio donde transmitían béisbol allá en San Francisco de Oro, Chihuahua. Y entonces yo empecé a pegármeles a los locutores, me empezaron a dar oportunidad de anunciar los comerciales cuando faltaba el locutor comercial. Yo estaba muy chamaco, definitivamente. Yo te estoy hablando que yo tenía en ese entonces entre 12 y 12 años. Ya posteriormente pasé a la cabina de radio y de ahí me traslado a la ciudad de Parral, Chihuahua, a la XSJ,
y posteriormente me emigro buscando nuevas oportunidades, llego a Saltillo, trabajo en Saltillo, transmito los juegos de béisbol de el Club 45, que era la liga industrial de esa región. De ahí me jalan los Quintanilla precisamente a Monterrey para que me incorporara al grupo de locutores de la XCH. Ya había estado Lacho Pedraza, ahí estaba Roberto Hernández Jr., en paz descanse, estaba también Rubén Aguirre Puentes, el Chori, que trabajó tanto tiempo en los programas del Chavo del Ocho, y desde luego pues también había mucha gente ahí en ese lugar. Después de allí, Félix Ruano me hace una proposición para trasladarme al Distrito Federal en la XCDF. En ese entonces está ubicada el edificio precisamente en la parte de atrás de Televisa. Oye, tengo una solicitud y creo que del público también la puedo intuir. ¿Nos podrías regalar, por favor, Alberto, cómo anunciabas en la XCDF? ¿Podrías presentar alguna canción? Bueno, definitivamente el tipo de anuncio era al estilo de XCDF, la estación del Distrito Federal, y ahora tenemos a Angélica Marías con esta versión extraordinaria que se deja caer con todo lo que tiene. Adelante, güera, el público y yo te esperamos. Fuego, cabina. ¡Ay, qué impresionante! Es que la DF marcó toda una época y un estilo, un formato impresionante de la DF. ¿Cuándo llegaste a la XCDF? A la DF llegué a través de Félix Ruano, gerente director de programación. Él se encontraba en la ciudad de Monterrey un fin de semana, me escuchó ahí transmitir a través de la XCH precisamente, y luego me contactó, platicamos en el Hotel Ancira, y ahí me dijo, hay una oportunidad para que vayas al Distrito Federal, y yo te la estoy brindando. Yo vi la oportunidad y el sueño de anunciarme el Distrito Federal, que viene siendo la capital de la radio en México. ¿Y qué año era, Alberto? ¿Qué año era? El año era más o menos en 1967, 68, 67, 68. Te digo esto porque estaban en vísperas ya de las Olimpiadas, ya estaban las Olimpiadas prácticamente en puerta en 1968, cuando yo estaba en México, y en ese entonces estaban pues Héctor Martínez Serrano, era uno de los locutores, como te mencionaba hace un momento, Dante Aguilar, el chamaco Dante Aguilar, una institución, estaba Luis Ignacio Santibáñez, que me tocó. No, pero ya me perdí porque estábamos en la DF, que Félix Ruano te trajo a la DF, a la Ciudad de México, y ya estabas hablando de la W. ¿Cómo fue el conecte a la XCW? Bueno, definitivamente cuando yo terminé me caso en México y termino mi reparación de mis asuntos que tenía pendientes en el Distrito Federal, y me traslado a California, y en mi paso a California llego al canal 58 de López Agredano. Los Agredano tenían el canal 58 en Guadalajara, Jalisco. Y entonces ahí llego y trabajo un tiempo con ellos, me acoplo, presento mi renuncia porque sigo mi camino rumbo a California, donde tuve el gusto inclusive de anunciar en cierta forma el canal 34, la identificación del canal 34 de Los Ángeles. Una inserción, Alberto, una inserción. Mencionaste el canal 58. El canal 58 de Guadalajara también es toda una parte, podríamos hacer toda una serie de destellos del radio de Guadalajara. Entonces, ¿también estuviste en Canal 58? En el Canal 58 de los Agredano, López Agredano, ahí estuve también en el Canal 58, y hay que tomar en referencia, pues que ahí estuvo también, desde luego, con mucho éxito Manolo Muñoz, el que después fue locutor del Canal 58, y de ahí prácticamente era una estación de radio sensacional en Guadalajara, Jalisco. Yo lo escuchaba. Otro gran favor, ¿cómo se anunciaba en Canal 58? Fíjate que de hecho el Canal 58 no tengo una referencia exacta de cómo lo anunciábamos, pero era muy similar a lo que anunciábamos en el Distrito Federal, porque López Agredano tenía como referencia, cuando necesitaba un locutor, ir a la capital de la República. Lacho Pedraza inclusive trabajó con los López Agredano como director de programación, estuvo un tiempo ahí Lacho Pedraza. Pero después del Lacho yo estuve en el Canal 58, inclusive me tocó transmitir juegos de béisbol de los Charros de Jalisco con Susano Santos Flores, que era el cronista oficial. Después me incorporé al grupo y transmitíamos el béisbol de los Charros de aquel entonces. Sí. Entonces, de hecho, pues Canal 58 en Guadalajara, Jalisco, en Chapultepec, en la territorio de Chapultepec, la calle donde estaba ubicada, el Canal 58.
Ahí teníamos los López Agredano hablando, extraordinarios radiodifusores con su personal, extraordinarios, sensacionales, así los califico yo. Presenté mi renuncia, me retiré de Guadalajara, me voy al distrito, a Los Ángeles. ¿De dónde eran los López Agredano? ¿De dónde son? Originarios no te sabría decir, yo los conocí en Guadalajara, Jalisco, yo creo que son originarios de Guadalajara por el amor que le tenían a esa ciudad y cómo se manifestaban. Tanto el padre como el hijo eran sensacionales con nosotros como personal. Y nos daba un trato de respeto, no sé, los radiodifusores de antes, que no había tanto corporativo, sino que los radiodifusores de antes estaban conectados directamente con las estaciones y con el personal. Ahora ya se habla de corporativos, ya no hablas con el gerente, sino que hablas, te dicen, el corporativo es el que tiene la última palabra, como aquí en Estados Unidos. No hablamos del gerente general, por ejemplo, aquí en las estaciones donde yo estoy, hablamos de la gerencia general, pero no, normalmente dicen, ese problema se resuelve en el corporativo. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Estoy en San Antonio, Texas, la cadena se llama Alpha Medium. Alpha Medium es la identificación. Estoy aquí, ya tengo en este grupo tengo aproximadamente unos 17 años como director de noticias de este corporativo, de esta corporación radiofónica, pero antes estuve en Radio Única con Pedro Sepsek, con la doctora Isabel, con grandes personalidades también de la radio, que ellos estaban originados en Florida, y yo estaba enlazado desde San Antonio, Texas, donde ya tengo un tiempo radicado. Inclusive, pues ya adquirí la ciudadanía de los Estados Unidos para combatir con los problemitas que se han presentado ahora con los migrantes. Alberto, regresamos a California, estás en el Canal 34 y vas a regresar a la Ciudad de México. Sí, me regreso a la Ciudad de México, no me habitué. Yo tenía mi residencia en Anaheim, California, donde está Disneyland. No me habitué al sistema, estaba recién casado, mi esposa y yo nos regresamos, me fui al Distrito Federal, y ahí es precisamente que se presenta la oportunidad de trabajar en la W de México. Se hizo una especie de eliminatoria, mejor dicho, para ir seleccionando quién se quedaba con ese puesto que había en la XCW. Había gente muy importante que concursó, entre ellos yo recuerdo a Marco Aurelio Moncada Kraus, una voz, un estilo increíble. Yo lo consideraba con una voz tan similar a la de Lacho. Inclusive ellos fueron compañeros, pero Marco Aurelio Moncada Kraus estuvo ahí en esa situación y por alguna razón no se quedó, pero era el viable, porque era muy buen locutor. Llegas a la W y te quedas. Llego a la W, me quedo en la XW, ahí bajo la dirección del señor Cardona, que era el gerente general. Había otro jefe un poquito más arriba, del cual no recuerdo su nombre. Ahí me tocó conocer a don Emilio Azcárraga mismo, y también a Emilio Azcárraga Vidaurreta, pero me tocó conocerlos ahí, tenerlos como jefe el tiempo que permanecí en la W, y de ahí de W, pues después emigré otra vez a Monterrey, a la XCH, precisamente, regresé. Oye, bueno, antes del regreso a Monterrey, la pregunta y la solicitud y la insistencia, ¿y cómo se anunciaba entonces, o cómo anunciabas la XCW? Bueno, la XCW la recuerdo con mucho cariño porque teníamos un xilófono que hasta la fecha creo que existe. Es tradicional el sonido y le pegabas en 4 ocasiones, ping, 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 XCW, la voz de la América Latina desde México. Ese era un poquito la voz engolada, soltada un poco más fuerte. Con razón pasaste la prueba. Con razón la pasaste. Se requería, la primera entrevista me la hizo Héctor Martínez Serrano, precisamente mostrando mi origen, que era San Francisco del Oro, Chihuahua. Recibí un telegrama, por cierto, en aquel entonces de mi pueblo, del cual nunca supe quién era el remitente, y decía: felicitamos al locutor. El locutor nace, no se hace. Decíamos felicidades y éxito al hombre que nació. En fin, ese tipo de satisfacciones personales, pero esa fue mi estancia en la W de México. Y pues ya después emigré acá hacia el norte, hacia los Estados Unidos. Estuve en Monterrey mucho tiempo después, en la XCH, y estuve en pero el H, cuando retornaste a principios de los 70, supongo, ¿qué formato tenía la H? La querida H, la primera estación.
Sí, la XCH tenía el formato, desde 1960 mantenía el formato de lo que le llamábamos entonces música moderna. Pues ya la gente la denomina como música internacional, pero tocábamos a Angélica María, tocábamos a Enrique Guzmán, a los Teen Tops, a Alberto Vázquez, a Manolo Muñoz, a Maite Gaos, en fin, era ese tipo de música la que siempre manejó la XCH, y ahora en la actualidad no te sabría decir cuál es el formato, pero ese entonces, de 1960 a los 70 que me mencionas, pues ya era una estación que además teníamos noticieros, además teníamos comentarios deportivos con Roberto Hernández Jr., que se convirtió en uno de los mejores cronistas, desde mi punto de vista, en uno de los mejores cronistas de México. Lo que hablabas en determinado momento, Monterrey es una fuente inagotable de valores de la radio, de la cual egresaste tú precisamente, porque tus orígenes, yo recuerdo, fueron en la ciudad de Monterrey. Tu estilo, tu voz, tu presencia te lleva a la capital de la República, donde te manifiestas como hasta ahora un triunfador en ese renglón de la comunicación. Oye, muchas gracias, Alberto, pero fue al revés. El estilo y el formato lo tomé de Monterrey, de Radio Cono, de Grupo Radio Alegría y de Lacho Pedraza. Eso fue lo que me llevó a la Pantera. O sea, no fui yo, sino más bien fue el sistema, ¿no? El sistema, que era impresionante escuchar Radio Cono y a Lacho Pedraza al aire, como seguramente ha de haber sido impresionante escucharte a ti, ¿no? Has de tener muchos alumnos secretos. El sistema existía, pero para que ese sistema funcione, pues se requiere del ingrediente principal, que es el talento. Claro. Y ese, pues, pecando de modesto, en este caso tú, definitivamente reunías las cualidades suficientes para que el sistema funcionara y te condujera a donde te encuentras actualmente, porque el reconocimiento a Gemecor no es de un servidor, de un amigo, de un primo. No, tienes un reconocimiento absoluto, y cuando se menciona tu nombre en Monterrey en las reuniones de radio, pues definitivamente cuando mencionamos a Jaime Curr, lo mencionamos con respeto y como un triunfador. Oye, muchas gracias, Alberto, estás muy bien correspondido. Gracias, pero esto es de radio y el radio continúa, la H es una AM. ¿Qué opinas de las AM y cuál es el diagnóstico de las AM de Alberto? ¿Cómo las oyes? Que la AM se consideraba en determinado momento, bueno, pues como la que prevalecía en lo que era la música en términos generales, porque hay que recordar que la frecuencia modulada, o sea, los FM, tocaban música, como decía la gente, para elevadores, música suavecita, tenue, muy conciliadora con la mente. Esa era la FM, hasta que en Monterrey, precisamente, surge una emisora de radio que rompe el ritmo y establece en FM música común y corriente, si le podemos llamar así. Y ahí se establece el rompimiento de las FM, dejando a un lado, al menos en Monterrey y después en el resto de la República, a las de amplitud modulada, como son las AM. ¿Qué es la diferencia actual cuando la AM tiene que subsistir? Pues enfoca a programas de hablados, a programas de comentarios deportivos, a programas sociales, a programas culturales, en fin, y ahí es como subsiste la AM, y para mí es una radio extraordinaria. Yo la sintonizo cuando tengo oportunidad de hacerlo, lo comparto con la misma razón de hacerlo. Yo eso considero que la AM vive actualmente una etapa sensacional con respecto a una labor social para la que fue prácticamente creada, y después entró al mundo de la música, que también es un lenguaje muy especial, el mundo comercial, pero la AM continúa, sí con mayor insistencia que el FM, pero para mí sigue viva. La AM va a seguir mientras tenga formatos como los que actualmente utiliza. Dijiste de una frecuencia modulada en Monterrey, ¿qué FM es? ¿O qué FM era? ¿Perdón? La que debutó, la FM que debutó y que rompió el formato que estabas haciendo referencia, ¿cuál es? Fíjate que es una emisora que está bajo la dirección de Domingo García, que recientemente falleciera en la ciudad de Monterrey, que fue el ícono de quien rompió el sistema de las AM y de las FM. Así que ahorita también se me escapa el nombre de la estación, Está porque bien. ya tengo más de 30 años fuera de Monterrey, Uh-huh. pero actualmente Tomás Valdés, que es también un hombre muy entusiasta de la radio, es el director de programación de esa emisora,
y con el cual entablo de vez en cuando comunicación a través del internet. Pero Sí. porque sigo de repente, mira, anoche por ejemplo me llamaron de Canal 12 el arquitecto Benavides para que le pasara una información con respecto al accidente que se registró en Fort Worth, Texas, un accidente múltiple de vehículos, entre 75 y 100 participaron, hubo 5 muertos, muchos heridos. Yo sigo en contacto con Monterrey porque es muy usual que en Canal 12 me llamen para que hacerles transmisiones. La muerte, por ejemplo, de Celina, acá en Corpus Christi, pues definitivamente yo la transmití desde las 10 de la mañana que se registraron los hechos y estuve transmitiendo en vivo para Monterrey hasta las 11 de la noche, cuando ya la asesina o la supuesta asesina se entregó a las autoridades. Pero todo he hecho muchas transmisiones desde acá, por eso sigo en contacto con la gente de Monterrey. Gracias, Alberto. ¿Algo que agregar? Pues nada, con nada más agradecerte a ti en lo particular la oportunidad que me das de expresar mi punto de vista sobre la radio, sobre sus orígenes, los pocos conocimientos que tengo, pero es bello recordar que estamos a 100 años de que la familia Tárnava aportara al mundo la radio, al mundo hispano me refiero, en 1921, ya lo hemos hablado hasta la saciedad, y ahí está presente. La XH ya pertenece a otras empresas, a otros consorcios, pero sigue siendo la XH precursora de la radio. Así que a ti, Jaime, la oportunidad que me brindas es extraordinaria, poderte saludar una vez más, si no es personalmente, si es a través de esta transmisión. Y pues muchas gracias, Jaime, y en lo que te puedo servir, aquí me tienes las 24 horas del día en esta vía telefónica que tú ya conservas. Un abrazo, Alberto. Gracias.